Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por escucharme. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En otros videos hemos tenido la oportunidad de visualizar qué son los problemas. Dentro de esto, y dándole continuidad a este tema, los problemas también van a tener una dimensión específica. ¿Qué tan grandes son nuestros problemas? Y muchas ocasiones nosotros mismos podrías estar pensando si mis problemas son realmente enormes o son realmente tan pequeños como yo los visualizo. Déjame decirte que los problemas tienen un tamaño relativo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada persona le va a dar una dimensión específica, le va a dar una dimensión diferente. Y más aún, una misma persona podría darle al mismo problema un tamaño diferente dependiendo del momento en que se encuentre. Y esto es debido a muchos factores por los cuales nosotros atravesamos para poder determinar realmente cuál es el grado de un problema. Más adelante vamos a ver dos características muy importantes. Esas dos características nos van a ayudar a poder determinar con mayor certeza qué tan enorme, qué tan grande es un problema que tenemos. Ahorita es importante de visualizar que nosotros tenemos diversos factores por los cuales podremos estar dando dimensiones diferentes a los problemas. Factores tanto externos como internos. Dentro de esos factores externos está el mismo problema, está la sociedad, están diferentes aspectos que podrían estar favoreciendo o provocando que los problemas se vuelvan más grandes de lo que realmente son. En este momento lo que me interesa es que veamos la parte interna, la parte que te corresponde más a ti, porque es la parte que va a dar una mayor influencia al tamaño de los problemas que tenemos. Mientras una persona visualiza un problema como pequeño, ese mismo problema otra persona lo podría visualizar como grande. Es más, podría suceder que sea un problema tan enorme que se sienta esta persona totalmente frustrada y temerosa y que le genere un estrés tan grande que no pueda ni siquiera enfrentarlo o afrontarlo. Uno de esos factores de mayor influencia están referidos a nuestras emociones. Y esas emociones son las que nos van a dar a nosotros esa posibilidad de darle un tamaño específico, esa posibilidad de darle un tamaño que no es el correcto, esa posibilidad de que nosotros minimicemos o agrandemos el problema. Esas emociones podríamos nosotros llamarlas como que es nuestra forma de percibir la vida, nuestra forma de percibir las cosas. Si nosotros tenemos una manera de percibir la vida diferente a las demás y a través del tiempo tenemos una forma de percibir la vida de manera totalmente diferente, créeme que también tendremos una percepción de los problemas de manera diferente. Algo muy sencillo como ejemplo, podemos tener un problema que afrontamos cuando nosotros iniciamos a trabajar. En ese momento no tenemos experiencia, estamos recién egresados de la escuela, nos presentan un problema y ese problema, por esa falta de experiencia, por esa falta quizá de habilidades, por esa falta de posibilidades de liderazgo, de comunicación, provocará que nuestro problema lo visualicemos como algo muy fuerte. Sin embargo, a través del tiempo, que nosotros tenemos problemas similares y los resolvemos una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, cuando llega la siguiente ocasión en donde tenemos problemas similares, los estaremos visualizando ya como algo quizá cotidiano, normal, que no nos genera mayor estrés. Lo estaremos visualizando como un problema de un tamaño muy pequeño a comparación de la primera vez que nos presentó. Y es ahí donde podemos comprender entonces el por qué el tamaño de un problema puede ser relativo. Y aprovecho un momento para poder darte las gracias por escuchar este video, el que puedas darle un like, el que puedas seguirnos, el que lo compartas con todas tus amistades, porque créeme que va a haber muchas personas que les va a servir. Lo importante es que exista esa apertura hacia la información, esa apertura hacia el conocimiento de uno mismo para poder tener una vida cada vez mejor. Te recomiendo que compres el libro Derribando las Barreras de la Vida, que puedes encontrarlo o adquirirlo por la plataforma Amazon de tu país.
país, o escribirnos al correo frank.j.flores1@hotmail.com, donde puedes solicitarlo también, y el que pueda seguirnos en nuestras diferentes plataformas, TikTok, Clapper, diferentes podcasts que puedes ver en Spotify, en YouTube o en las diferentes plataformas, todas con el nombre de Dissolver. Es muy importante para nosotros escucharte. Si requieres asesoría personal en donde te podemos ayudar a analizar, a encontrar soluciones para problemas que tú consideres complicados, que necesites, llámese a nivel laboral, llámese a nivel personal, llámese a nivel familiar, cualquier tipo de problema, créeme que la metodología se aplica para cada uno de ellos y puedes tener un mayor acercamiento con nosotros para poder ayudarte a resolverlos y encontrar las mejores soluciones.